Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Ahora tenemos un tema bien interesante y es que no me dejarán mentir, los últimos episodios han estado muy buenos. Hemos tenido personas muy importantes del sector fintech, directivos de Sofipos, entidades financieras, y ahora tenemos algo bastante distinto. Este es un episodio donde vamos a estar Manolo y yo hablando de qué, Manolo, ¿cómo estás? ¿De qué tema vamos a hablar? Bienvenidos, campeones. Gracias, Omar. Nos han pedido en la comunidad, siempre leemos todos los comentarios, y uno de los videos que pegó bastante bien fue uno que hablamos acerca de oportunidades a través de los ETFs, estos portafolios ya prediseñados donde tú compras un solo instrumento, una sola acción, un solo título del ETF y tienes acceso a portafolios, pues hay de todos los estilos. Pero normalmente siempre se habla de los mismos, siempre se habla del tradicional, ya lo hemos hecho incluso nosotros, ¿no? Los ETFs que replican el S&P 500, que replican el Nasdaq 100, que replican el IPC. Hay unos muy populares y no es que esté mal, pero hoy queremos salirnos un poco de lo tradicional y ETFs temáticos que están bien interesantes. Les traemos una selección que estuvimos primero obviamente validando que estuvieran disponibles aquí a través del SIC. Algunos de estos yo ya en lo personal he invertido, les tengo algunos comentarios, tanto pros como algunos contras, pero están bien interesantes los ETFs temáticos y entonces vamos a arrancarnos. Como un preámbulo también, hoy nos salimos tanto de lo tradicional que no son los clásicos de BlackRock, no son los clásicos de Vanguard, son ETFs específicos de un proveedor que se llama GlobalX, que ahorita les vamos a platicar más. Fíjense qué locura, de entrada para los campeones que nos escuchan y se preguntan, ¿y para el ETF para quién es? ¿Será para mí? Mira, el ETF es una muy buena opción para invertir de manera pasiva en la bolsa de valores. Y es que analizar un ETF es mucho más sencillo, te toma mucho menos tiempo que analizar una acción completa. Entonces ahorita vamos a ver opciones que tienen muchas empresas adentro. Ese es el ETF, un paquete de acciones y que tú puedes comprar con montos bastante accesibles sin tener que estarle dedicando el tiempo. Entonces, si tú ahorita, campeón, te dices, ¿sabes qué? Yo ahorita tengo mi empleo, tengo mi negocio, tengo mi familia y sí quisiera invertir en la bolsa, pero no tengo tanto tiempo para hacer análisis o no lo quiero hacer, yo creo que los ETFs, sin importar cuál elijas, van a ser una muy buena opción. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿y cuáles agarro? Pues vamos a compartirte varios, van a ser un buen montón de ETFs de GlobalX. ¿Qué les parece si nos arrancamos y les compartimos la pantalla? Para los que nos están escuchando. Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas. Desde Spotify, desde Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma de audio, yo les recomiendo que vayan a verlos a YouTube, pero no se preocupen, igual vamos a ser muy explícitos en cuanto a la información, por si nada más nos están escuchando, que no van a perder nada de este contenido que va a ser muy, muy valioso. Entonces, de entrada, cuando tú vas a buscar un ETF, yo siempre te recomiendo que busques la página oficial de la gestora. En este caso, como bien mencionaba Manolo, la gestora se llama GlobalX. Entonces, es tan fácil como hacer una búsqueda en Google para llegar a esta página. Ellos tienen varios ETFs. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que bien decía Manolo, ETFs temáticos. ¿Temáticos qué quiere decir? Que son de un área en específica de ciertos temas. Por ejemplo, vamos a hacer un vistazo rápido de lo que tienen. Inteligencia artificial y tecnología, blockchain, robótica, ciberseguridad, cloud computing, vehículos eléctricos, fintech, videojuegos, litio, entre muchos otros. Miren, son bastantes, redes sociales, comercio electrónico. Entonces hay muchas opciones. La gran mayoría de estos los vas a encontrar en GBM, no todos, pero sí todos los que vamos a cubrir ahorita. Eso sí los vas a poder encontrar directamente en GBM para que tú los compres. Entonces, ¿qué te parece, Manolo, si nos arrancamos con el primero que salió aquí en la ventana? No están en ningún orden en específico. Nosotros, acuérdense, nada más estamos compartiendo la información para que ustedes vean si les interesa alguno y hagan su análisis. No nada más lo vayan a comprar porque lo mencionamos aquí en 5 minutos, pero sí traten de agarrar ideas, investigarlas y ya tomar la mejor decisión. Como si nos arrancamos con este, se llama BUG, la clave de pizarra, BUG, y se enfoca en ciberseguridad, Manolo, qué interesante. Sí, totalmente, Omar. Arranquémonos con este y aquí nada más como para que los campeones que están comenzando, porque seguramente va a ser una duda básica, frecuente, y es, oye, pero ¿dónde al final se compran? ¿A través de GBM o al final los compro a través de GlobalX? Acuérdate que existen estos proveedores que GBM como tal te ayuda como intermediario y te ayuda justo con esta distribución de compra y venta de estos vehículos, pero hay alguien detrás que los hace, estos paquetes, y era lo interesante que decía ahorita Omar, que son ya temáticos, ya está dividido para que tú hagas tu tesis de inversión temática. Oye, me interesa a mí invertir en tal metal, me interesa tal tipo de sector, de industria, pues ahí los vas a tener. Entonces,
Pues vamos a arrancarnos con Omar. Creo que hay que empezar con datos muy generales. Justo ya comentabas el ticker de ahí lo vemos del llado derecho en la pantalla, BUG. Algo que a mí me interesa es la fecha de lanzamiento, porque un ETF muy nuevo puede dar poca información. ¿Qué puede suceder? Que veas tú una publicidad en redes que te dice, este ETF ha ganado desde el origen, sin Inception, ha ganado el 30% cada año. Sí, pero a lo mejor lleva un año, ¿no? O lleva unos meses. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que este es un ETF relativamente reciente, del 2019, tiene un poco de historia, creo que no suficiente para la bolsa. Entonces, ahí yo lo que haría con este caso es, ok, voy a ver cómo le fue en 2021, 2020, y se creó a finales del 2019, en 25 de octubre. Me falta información todavía para saber un poco más de históricos, pero acuérdense que aquí lo que nos importa también es que tu tesis de inversión a futuro, en este caso, hoy yo creo que la ciberseguridad sí es un tema que llegó, que no solo llegó para quedarse, sino que es un tema que ya lleva muchos años con un crecimiento importante. Las empresas invierten millones de dólares en protección de sus sistemas. ¿Cuántas noticias, Omar, no hemos escuchado de hackean a esta empresa y les piden tantos bitcoins o cosas así? Entonces, justo es una de las áreas de alto foco. Totalmente, mira, es un sector que no es un lujo tener ciberseguridad, es una necesidad para todas estas empresas tecnológicas que manejan Big Data, miles y miles o millones de datos de personas, información confidencial, privada. Muy importante que estén protegidos y que no vayan a ser el siguiente, oye, hackearon a esta empresa, y eso usualmente es una muy mala señal, sobre todo cuando estás hablando de temas de inversiones. Lo último que quieres es que tu inversión se haga pública. Entonces aquí es donde entra la ciberseguridad, que puede ser un muy buen negocio. Entonces en eso se enfoca específicamente el ETF, meramente seguridad, y aquí viene un poco más de descripción de lo que hace. Dice, desarrollo y manejo de protocolos de seguridad para prevenir la intrusión y ataques a los sistemas, redes, aplicaciones, computadoras y dispositivos móviles. Estos cuatro son los, yo te voy a proteger de los hackers, te voy a proteger de que se roben tu información, de que la información se haga pública. Muy, muy interesante el ETF como tal, va a tener empresas que hacen eso. Ahora, si nos ponemos a leer aquí un poco más, donde dice el objetivo del fondo, te dicen muy claro qué es lo que hacen. Ellos replican el comportamiento de un índice que se llama Cyber Security Index. Entonces aquí ya me dice algo, este es un ETF de gestión pasiva, lo cual quiere decir que muy probablemente la comisión sea bastante baja comparado con un fondo de inversión tradicional, porque ellos nada más están copiando lo que está haciendo el índice. Y aquí te puedes preguntar, oye, ¿y por qué voy a pagarles una comisión por copiar al índice? ¿Por qué mejor no nada más copio el índice yo? Y aquí lo que te tienes que preguntar es, oye, ¿sabes qué? Pero son 32 empresas, imagínate tú comprar una acción de cada 32 empresas, en el porcentaje del índice, la verdad es que vas a necesitar mucho dinero y mucho tiempo, no es tan fácil, pero a cambio de una pequeña comisión de 0.5%, ellos hacen toda esa chamba por ti y te dan el ETF a un precio accesible. Ahorita vamos a ver en cuánto está, lo podemos buscar aquí, poner a Google, BOC Stock Price, y está en $29. Este ETF con 600 pesos, tú lo puedes comprar en GBM. Si tú quisieras comprar estas 32 empresas, sean las que sean, te aseguro que con 600 pesos no te va a alcanzar. Entonces, bien, bien importante, gestión pasiva con comisiones bajas. Ya vimos que son 32 empresas y que principalmente cotizan en el Nasdaq. Son mayormente empresas tecnológicas. Entonces, aquí vienen algo de estadísticas del fondo. ¿Cuánto están manejando? 692 millones de dólares. Es bastante amplio. El número de dinero que están manejando es muy amplio y tienen 22 millones de acciones, entonces realmente no importa mucho. ¿Qué me fijaría yo? Ok, ¿qué es lo que tiene adentro? Ya vimos que son 32 empresas, pero ¿cuáles son? ¿En qué sector? ¿Cuál potencial de crecimiento es el que están buscando? Entonces aquí vienen algunos detalles. Dice, potencial alto de crecimiento es lo que están buscando, ¿ok? Te permiten invertir en empresas con alto potencial de crecimiento, como si okay, y eficiencia del ETF, porque te dicen que puedes acceder a docenas de empresas comprando nada más el ETF. Entonces yo te diría, bueno, ¿qué es lo que importa aquí? Vienen algunas métricas de los ETFs, y si te quieres poner más técnico, cuando hacemos el análisis fundamental de una empresa, pues a veces nos ponemos a ver múltiplos como el price to earnings, el price to book value, el market cap promedio, muy importante. ¿Qué podemos ver de esto? Este ETF BOC tiene empresas cuya capitalización bursátil en promedio anda en los 17 billones de dólares de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que no son empresas pequeñas, ya son empresas grandecitas, bastante grandes en promedio. Y también el price to earnings es un múltiplo que me gusta mucho ver a mí, que te dice con base a las utilidades del año pasado de todas estas empresas, cuántos años tardarías en recuperar tu inversión o cuántas veces utilidades del año pasado te la están vendiendo.
El múltiplo promedio dicen que anda en 2020 en 58, 2021 en 55, bastante alto, Manolo. ¿Qué opinas tú, independientemente de los crecimientos que no conocemos? Yo creo que es un múltiplo agresivo, deberá haber mucho crecimiento detrás, o la evaluación puede ser muy alta. Justo. Y déjame regresarme un pasito, Omar, por algo que no creo que se me olvide. Comentabas de 32 number of holdings dentro del ETF, hay 32 compañías diferentes. Y un error común, que no es error, pero para que sepan, campeones, hay veces que dice alguien, oye, pues es que justo yo lo puedo replicar, compro esas 32 y listo. Hay muchas metodologías de cómo los índices y los ETFs, cómo van a seleccionar acciones. Hay algunos que sí es una metodología muy sencilla, que dicen, compro una acción de cada uno y listo. Hay unas mucho más sofisticadas donde justamente hay por proporción, por el tamaño de mercado, por otra es un monto fijo de inversión en cada uno. En cada uno voy a invertir $10,000, el número de acciones que se pueda en cada uno. Entonces hay varias metodologías que eso ya si te metes a mucho detalle en los documentos oficiales están estas diferentes metodologías, pero luego no es tan sencillo como compro las 32, porque puede que sí necesites mucho, mucho dinero para poder replicarlo, ¿no? Vamos un poco abajo ahí en pantalla, Omar, donde estábamos justo. Como dices, Omar, tenemos Price to Earnings, que es una de las métricas, Price to Book Value. En lo personal me gusta más Price to Earnings, ya que Price to Book Value puede omitir algunos temas al ser muy contable, pero digo, las dos se utilizan junto con algunas otras como Price to Sales. Y al final tienes muchos indicadores aquí, campeón, para poder tú hacer tu diagnóstico. Por ejemplo, uno que no se te debe de olvidar evaluar es justo no solamente el rendimiento histórico, sino también su riesgo histórico. Y eso lo vas a encontrar ahí muy sencillo, lo estamos viendo aquí en pantalla para quien lo siga a través de YouTube, tal cual tiene la desviación estándar. Si ese número es más alto, te va a hablar de que es más volátil en el pasado. ¿Por qué? ¿Y por qué nos importa? Porque imagínate que tienes dos inversiones similares que han pagado, vamos a poner un rendimiento del 20% en los últimos años, anual, en términos anualizados. Pero uno tiene una desviación de 5% y otro tiene una desviación del 30%. ¿Qué quiere decir eso? Pues ya sabemos una regla básica de inversiones, que es a mayor riesgo debe ser compensado como inversionista con mayor rendimiento. Y entonces, ¿qué pasa si tienes una desviación muy grande? Es decir, que de repente un día esta inversión paga el 40 y un día paga el menos 5 y un día paga el más 8, luego pagó el menos 15, o sea, mucha desviación estándar. No me quiero meter en temas técnicos. Eso lo que te va a indicar es que es muy volátil y tú tienes que saber que mientras mayor es este número, es más riesgoso. Fíjate, bien importante, esa volatilidad la puedes ver en un número o también te puedes ir a ver la gráfica para que te des una idea de cómo se ha comportado. Entonces, aquí vamos a poner la gráfica para que la vean. Nos vamos a ir a la histórica, que como bien comentaba, es un ETF nuevo 2019, pues tiene 1 año y medio de historia. No es tanto, ya tirándole casi a los 2 años, pero fíjense, si ven la gráfica, se pueden dar cuenta que ha tenido bajas, también ha tenido altas y de repente se tropieza. Entonces, sumamente volátil, el beta era de 0.97 contra el S&P 500, o sea, realmente es hasta menos volátil, no se ve para nada volátil. No es una inversión que mañana va a valer 5 y de repente va a valer 25, es relativamente estable, con sus debidas altas y bajas. Se diga, todas las líneas los van a ver así, suben, bajan, pero se ve, yo diría, poco volátil. En cuanto al riesgo, no le veo mucho riesgo en la volatilidad. Ahora, de historia, pues no tenemos mucho. Dice que desde que se creó el ETF, tiene un rendimiento anualizado de 46%, y en un año, pues prácticamente lo mismo, un rendimiento de 46% en un año anualizado. Nada mal, pero también aquí es bien importante ponernos a pensar, hace 2 años, hace 1 año y medio, ¿en dónde estábamos? Pues cuando apenas estaba empezando el COVID. Entonces ahí fue muy, muy castigado. Tal vez el fondo entró en un buen momento cuando las valuaciones de las empresas eran muy bajas y en marzo de 2020 lo que tú hubieras comprado muy probablemente haya subido bastante. Entonces no necesariamente, no quiere decir que sea mala la gestión del índice, pero ten en cuenta eso, que muchas cosas subieron y por eso los rendimientos se pueden ver muy exagerados. Si tú dices, CETES me da el 4%, los FIPO me da el 10%, y aquí me está dando el 46%, eso fue nada más el histórico. Pero ahorita vamos a ver, si vemos la gráfica otra vez, fíjate cómo realmente de junio ahorita el precio medio se tambalea por los $29, o sea, se ha mantenido estable. Y sí, obviamente, si nos vamos más para atrás, vámonos al histórico, el menor precio fue en marzo 2020 y de ahí no paró de subir. Entonces nada más tener en cuenta eso, de dónde vienen los rendimientos. Ahora, yo creo que esto es lo que más les interesa, qué es lo que tiene adentro, en qué están invirtiendo. Entonces te muestran por sector y por país.
Dice 84% es tecnología de la información, 14% comunicaciones y prácticamente eso es todo el ETF. Y 74% está en Estados Unidos, el resto en algunos otros países, Israel 11%. Entonces, meramente Estados Unidos, tecnológico. Y así te pones a preguntarte qué nombres de empresas hay adentro, qué es lo que están comprando. Pues mira, el 7% está en una empresa que se llama Fortinet, 7% en otra que se llama Scalar, CrowdStrike, yo muchas de estas no las había escuchado. Palo Alto Networks, muy enfocado al sector de seguridad. Checkpoint Software, Rapid, en porcentajes ya del 5-6%, y de ahí para abajo, las 32 empresas. Ya las más chiquitas, y las que menos posiciones tienen, pues Intrusion Inc., Birnex, Cybersecurity Cloud, muchas de estas nunca las había escuchado y realmente vamos a ver si encontramos una que diga, ¿sabes qué? Esto es muy popular. Y el tema, mira, McAfee, estos son los del antivirus, tal vez has escuchado el antivirus McAfee, pues aquí sale también muy específico en su nicho. Norton LifeLock, quién sabe si sea el antivirus de Norton. Avast, ese que tiene su antivirus también. ¿Qué es ciberseguridad? Pues es un buen antivirus también, o sea, va a proteger todo eso, ahí está. Entonces, Okta sí lo había visto, entre otras, mano, lo vienen empresas muy de nicho, que sí, si tú vas a invertir en un ETF de este estilo, yo sí te recomiendo que por lo menos entiendas de manera general cómo funciona el sector, cómo ganan ingresos estas empresas, si se benefician de la pandemia, si la pandemia los afecta, para que tomes una mejor decisión. Entonces yo lo que veo aquí es un sector con un crecimiento enorme, que te aseguro que el sector de la ciberseguridad no va a desaparecer en 5 años, en 10 años, va a ser todavía mucho más grande, porque mientras más empresas operan en la red, operan de manera virtual, por internet, van a necesitar protección de sus datos. Ya no es como una empresa tradicional, vamos a decir un banco que todo lo guardaba, y ahorita ya lo han de haber cambiado, pero que todo lo guardaban en folders, por ejemplo, y tenían todo almacenado en pura papelería, y alguien llegaba y se robaba los folders y ya valió, pues no, ya todo está en la nube, está en internet, y es donde entran los hackers. Es un sector que a mí me gusta mucho, yo personalmente sí estaría interesado en invertir en ese tipo de ETFs, sobre todo porque no soy un experto en esa área, pero sé que es un sector con buen potencial, que me puedo diversificar bien por medio de ETFs como este, y obtener resultados posiblemente muy interesantes. Sí, la verdad es que está bastante interesante. Yo en lo personal no lo tenía, este ETF, no lo tengo. Justo es interesante. En este caso, yo lo que hice cuando fue la pandemia, de estas que estás viendo en pantalla, Omar, la que sí llegué a tener fue la tercera, la de CrowdStrike. Y la verdad es que sí, ahí mi tesis sí era un crecimiento importante a raíz de la pandemia. Ahí no solamente lo que tú decías, que el mercado se deprimió mucho en marzo del año pasado. Dentro de mis tesis sí fue, oye, ahorita con la llegada de la pandemia sí creo que este tema, como decía al principio, llegó para quedarse, ¿no? ¿Qué haría yo aquí? Tal cual, me doy cuenta que este ETF, las principales posiciones, tienen un peso importante. Fortinet, 7.57, Scalar, CrowdStrike, Palo Alto Network, Checkpoint Software, al menos esas 5, sí, antes de comprar este ETF, sí me pondría a leer un poco qué están haciendo, un poco a analizar su evaluación, sus ventas, porque pues esos representan casi un 35, 40%, 35% aproximadamente del 30-35% de todo el ETF, aunque tiene 32, entonces las principales 5 posiciones pues sí son bastante relevantes por la concentración que pueden llegar a tener, ¿no? Muy buen consejo para que lo analicen antes de entrarle. Como les queremos compartir un montón de ETFs, vámonos al que sigue si te parece, Manolo. Y este es un ETF que se llama, su clave pizarra es LIT, L-I-T, y se enfoca en baterías de tecnología y en litio. Litio, básicamente las baterías que las hacen con litio. De hecho, por ahí hay cierta escasez de litio. Entonces puede ser interesante invertir en un ETF que quiera beneficiarse de todo esto. Entonces, ¿cuál es la descripción del fondo? ¿Qué es lo que hace? Dice, invierte en el ciclo del litio, o sea, literal está invirtiendo en el litio como tal, desde la minería y la refinación del metal hasta la producción de baterías. Esto es todo el proceso completo. Si te interesa el litio, esta puede ser una opción interesante. También siguen a un índice que te dicen cuál es, se llama Solactive Global Lithium Index. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siguen un índice que es pasivo, como mencionamos ahorita, con comisión relativamente baja, Manolo, aunque este es 0.75%, pues es de las más altas que he visto en un ETF de gestión pasiva, pero vamos a ver ahorita cómo le ha ido. Entonces, este ETF lo hicieron en 2010, aquí tenemos bastante historia, 11 años, no está nada mal, para ver cómo le ha ido. Tiene algo de información, dice que tiene 38 empresas, que cotiza principalmente en el New York Stock Exchange, este ya no es como tal meramente tecnológico, del Nasdaq, y están manejando 4.7 billones de dólares de Estados Unidos en activos, mucho más que el de BOC que estamos viendo ahorita de ciberseguridad. Es un ETF más longevo, más grande, o longevo vaya,
¿Qué te dicen de esto? Dice, es similar. Dice el crecimiento de los vehículos eléctricos, energía renovable, dispositivos móviles. Dice que el litio es esencial para todos estos sectores. Entonces, si los sectores crecen, se va a necesitar más litio, va a haber más demanda y el ETF se va a beneficiar. Ventajas de la tecnología, pues que son energías limpias, los vehículos eléctricos producen cero emisiones, que es más fácil que los adopte el gobierno. De hecho, esto es bien interesante, Manolo, y déjenos en los comentarios, campeones, si quisieran que luego hiciéramos un video específicos de ETFs de vehículos eléctricos, porque mira, lo que dice aquí tiene mucho potencial. Los gobiernos ya están anunciando que en 2030, en 2035, van a dejar de permitir que se vendan vehículos de gasolina, van a ser puros vehículos eléctricos. Poco a poco van saliendo más países que van diciendo eso. Entonces, imagínate el potencial de un sector que están haciendo, que ahorita a lo mejor un vehículo eléctrico es muy caro, no es tan accesible para la mayoría de la población, pero en 15 años te van a decir, ya nada más va a haber eléctricos, no va a haber de otra. ¿Quién se va a beneficiar? Pues de entrada, los productores de litio, porque ahí van a ser las baterías, los productores de vehículos eléctricos. Entonces, déjenos en los comentarios si quisieran que analizáramos un ETF específico de vehículos eléctricos, que como estamos viendo, pueden tener un potencial muy grande de crecimiento en el futuro. Puedes subir un poco, Omar, la pantalla. Hay un dato aquí interesante, campeones, que estamos viendo en pantalla, que justo desde la página de GlobalX, ETFs.com, hasta arriba viene Morningstar Rating. Eso ya lo hemos hablado en otros episodios, o lo hemos hemos estado ahí en esta plataforma en Morningstar. Y acuérdense que este es un grupo que hacen muchas cosas, que son analistas, que comparan fondos, que puedes bajar estados financieros desde Morningstar. Hay premios, evalúan fondos y también evalúan ETFs. Y justo aquí dan una calificación. Ahorita vemos si en todos los fact sheets que estamos viendo también viene esta calificación. ¿Y qué hace Morningstar? Es una calificación sobre 5 estrellas, ¿no? Como el clásico review de 1 de 5, 3 de 5. ¿Y qué analizan? El desempeño histórico, pero también los riesgos. Justamente ahí lo comentan. Hemos analizado varios fondos, pero Risk Adjusted Returns. ¿Qué quiere decir eso? Retornos ajustados por riesgo. Hay varias métricas que se pueden medir, donde van a decir este fondo qué tan riesgoso es y a la par qué tan rentable es. Y también hay como unas subcategorías de riesgo debajo del promedio, rendimiento por encima. Y entonces en este caso le dan 4 de 5 estrellas, lo cual de acuerdo a Morningstar se ve saludable, ¿no? ¿Qué más teníamos ahí del lado derecho para dar algunos datos diferentes? La distribución de dividendos. Hay algunos inversionistas que les gustan los dividendos. En este caso la distribución es cada semestralmente, semi-annually. Y en este caso, pues, ahí vas a tener ese depósito en tu cuenta, va a aparecer dependiendo de cuánto vayan pagando las acciones que están dentro. Vámonos ahora sí, Omar, a ver un poquito más de datos. Vamos a ver los rendimientos. Fíjate, el rendimiento a un año, hablamos de un rendimiento cercano al 130%, o sea, verdaderamente atípico. El promedio anualizado, vamos a ver los últimos 5 años, que creo que es un dato interesante. En los últimos 5 años, un 26% aproximadamente. Ojo, últimos 10 años en promedio ya se nos cae a 7.82. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente en los últimos años es donde ha tenido un mayor crecimiento. Sin duda el último año fue el atípico, pero en los últimos 5, un 26 promedio, pues no se oye nada mal, ¿no? Vamos un poco abajo, la desviación estándar pues es similar, 32.40. Vamos a ver un poco los países en los cuales invierte. China es la mitad de los activos, están prácticamente en China la mitad, 50.9%, Estados Unidos 20.3%, y pues para de contar, ya un Corea del Sur 8.7%, y ya las demás son posiciones ya no tan relevantes, ¿no? Oye, que Taiwán 1.4%, Alemania 1.8%, prácticamente ahí lo que te interesa es cómo está el mercado de China y de Estados Unidos en cuanto a estas empresas y este tipo de sectores, ¿no? ¿En qué sectores? 46% materiales, 29% industrial, tecnología de la información. Yo aquí, Omar, me quedo entre materiales y industrial, prácticamente es el 70% de los activos. Qué locura, ¿no? Los que extraen el litio, lo producen, lo trabajan, y los que lo utilizan para hacer el producto final, materiales e industrial. Si nos ponemos a ver los nombres de la empresa, las empresas que están dentro del ETF, la gran mayoría de estas yo nunca las había visto, y sí, como efectivamente mencionaron, no, la mayoría son de China. Mira, por ejemplo, aquí sale una que se llama Ganfeng Lithium Co., se suena como que está China, Yunnan Energy, Nauratech,
La gran mayoría de estas no las conozco y muy probablemente ni siquiera las podemos comprar desde GBM. Entonces aquí si dices, oye, yo quisiera replicar este ETF, posiblemente no encuentres todo, pero puedes comprar el ETF que sí está y ya tener acceso a todo esto. Vienen interesantes empresas, dice Samsung, no creo que sea la Samsung normal, habría que ver. Tesla, mira, aparece por ahí con un 3%. Panasonic, tienen algunos nombres muy conocidos también. Pilbara Materials, Orocobre, Galaxy Resources, Shenzhen, muchas que nunca he escuchado, Lithium, Americas Corp, todo relacionado. Me siento igual, Omar, muchas de estas no las he analizado, no las conozco, lo cual puede ser una buena oportunidad para diversificar, ¿no? Porque al final no creo que tenga tanta relación con las que ya tienen mi portafolio o los ETFs que ya tengo, entonces creo que este sería uno que, en caso de que mi tesis fuera agregarlo, creo que diversificaría bastante bien. Fíjate, aquí la primera posición sí representa el 14% de todo el ETF, entonces aquí es sumamente importante que estas sí la analicen, entiendan qué es lo que se llama Albemarle Corp, ALB son las siglas, habría que ver exactamente qué es lo que hacen, en qué se enfocan. Viene otra cuyo nombre incluye la palabra litio, entonces mineras, energía. Analizar las primeras posiciones, pero ahí tiene una alternativa interesante, por si lo que buscaban era diversificarse justamente, salirse de lo tradicional, de empresas tecnológicas, del S&P 500 y buscar algunas opciones. Estas son inversiones interesantes bajo ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, ahorita que hay mucha escasez de litio, escasez de baterías, ¿qué pasa? Pues todos estos ETF suben muchísimo. Y sí, el último año 130%, una locura. Lo que yo te diría, campeón, es pregúntate, ¿tú crees que esa tendencia se va a mantener o crees que era algo nada más temporal o crees que fue solo por el COVID? Y si tú crees que es un sector que va a seguir creciendo, que va a seguir habiendo más demanda de baterías y que le das un buen potencial de crecimiento, puede que te interese un ETF así. Viendo las métricas, los múltiplos está un poco más bajo. El price to earnings en 2020 era 67, pero ahorita el price to earnings es de 37, el promedio. Entonces, mira, ahorita hablábamos de ciberseguridad, andaba en 60, las empresas tecnológicas se evalúan bastante alto y ya 37 es casi la mitad. Es difícil saber si está barato, si está caro con esto, porque hay que ver el crecimiento de las empresas que hay dentro, pero lo que sí te puedo decir es que yo creo que es un sector con buen potencial que vale la pena investigar más. Y este que sigue, Manolo, les va a encantar porque es un ETF literal que se llama FinTech. Sus siglas son FINX y justamente dice, se enfocan en invertir en empresas que están emergiendo en el sector FinTech, tecnología financiera. ¿No? Bien interesante ese tema, sabes que aquí nos encanta en este podcast hablar de FinTechs. Ahora imagínate encontrar un ETF que te permite diversificar en muchas fintechs, ahorita vamos a ver en cuáles. Entonces dice, están en industrias como los seguros, inversiones, crowdfunding, préstamos, todo esto lo hemos hablado muy bien en el canal, a través de aplicaciones para el celular y soluciones digitales. Conocemos muy bien este ETF, bueno, este ETF todavía no, pero las fintechs las conocemos bien. Entonces ellos copian a un índice que se llama Global FinTech Thematic Index, que de hecho es INDX, ok. Este es el ETF, ahorita vamos a ver qué es lo que tienen adentro. Dice que son 54 empresas que lo hicieron en 2016, tiene unos 5 años de historia y que mayormente son del Nasdaq. Manejan $1,300 millones, un ETF bastante grande y la comisión es de 0.68%. Fíjate qué locura, bueno, hablamos de comisiones y nunca superamos el 1% en ETFs de gestión pasiva, 0.7, que se me hace alto, 0.5. Hemos hablado de otros que andan casi ya en cero. Entonces, esto es bien importante, campeón, que te fijes bien en la comisión, porque puede ser el mejor ETF, pero si la comisión es muy alta, eso va a mermar tu rendimiento. Ahora, tampoco vas a agarrar un mal ETF, nada más porque la comisión es muy baja. Pero sí, fíjate en cuánto le están cobrando y ves ese sentido, comparado con los rendimientos. Ahorita lo vamos a ver, Manuel. Y fíjate que ahorita estuve revisando, hay un listado aquí en la página de Global X donde te transparentan las comisiones de todos los ETFs. Y ese es el promedio, entre 0.50 y 0.75 más o menos están la gran mayoría. Son más elevados que los clásicos, ¿no? Que el VOO que replica el S&P que trae 0.03. Entonces, solamente sí hay que fijarnos bien. Yo creo que ahí sería un tip para los campeones. Si este ETF lo vas a tener para muy corto plazo y dices que lo quiero comprar ahorita y voy a venderlo en 3 meses, 6 meses, que sería, tendrías que tener una tesis pues, muy cortoplacista. ¿Qué te va a pasar? Pues ese 0.68 más el 0.25 que suele cobrar las casas de bolsa, porque acuérdate que es la comisión del ETF más la comisión de la casa de bolsa, cuando compras y cuando vendes. ¿Qué te pasaría en ese caso? 0.25 cuando compras, más el 0.68 anualizado, y luego el 0.25 a la salida, pues ahí ya se te fue 1%.
Si tu tesis es más de largo plazo y dices, bueno, sí, me van a cobrar el 0.25 a la entrada y a la salida, pero lo voy a tener 4 años, 5 años, pues ya prácticamente se diluye un poco el efecto. Vamos a ver qué es lo que tienen adentro. Entonces, de entrada, este ETF tú lo puedes encontrar a $49, está muy accesible, con menos de $1,000 le puedes entrar. Si nos ponemos a ver las métricas promedio de la capitalización bursátil, la empresa en promedio anda en $56,000 millones cada una. Enormes, son empresas muy, muy grandes. Ahorita hablamos de unas de 17,000, estas son 56,000, 3 veces más en promedio. Los múltiplos son altos. Ahorita en 2021 el price to earnings es de 42, y en este tipo de sectores así va a ser mayormente. Las valoraciones actuales son bastante elevadas. Entonces vamos a ver los rendimientos, cómo le ha ido al ETF en el pasado. Mencionamos que estaba desde 2016, entonces son 5 años de historia, y aquí nos aparece un año 44%, 3 años en promedio por año 22%, y desde que lo hicieron 27%. Es decir, este fondo ha andado por encima del 20% prácticamente en promedio en cualquier año. Le dio bastante bien. Rendimientos que sí están por encima del S&P 500. A mí siempre me gusta comparar el fondo contra el S&P 500 y ahí vamos viendo. Entonces el S&P 500, si bien le ha ido a tener como un 20%, tal vez un poco menos, en los últimos 5 años este anda poquito por encima, pero con mayor volatilidad, que es lo que explicaba Manuel ahorita. Fíjate, el beta aquí es de 1.3, entonces 1.3 veces, o vaya, es 3.3 veces más volátil que el S&P 500. Si fuera 1, pues quiere decir que es la misma volatilidad que el S&P 500. Entonces sí es un poco más volátil, pero con rendimientos poquito superiores. Vamos a ver un poco en dónde está la mayor parte de los activos. Estados Unidos. Fíjate, Omar, no sé si a ti te pasa, pero a mí sí, muchos campeones o muchos de la familia me dicen, oye, Manolo, quiero invertir en fintechs, pero en Estados Unidos, si no me dejan, o son requisitos muy específicos, o no le he hallado por dónde. Pues mira, aquí ya tienes un mecanismo, un caminito, porque la gran mayoría, del 63%, está en Estados Unidos. Y de ahí se va muy diversificado, se va en Holanda, Brasil, Australia, China, Nueva Zelanda. Pero bueno, yo te diría que Estados Unidos es la parte preponderante. Obviamente invierte mucho más en el sector de TI, el 82% por la categoría FinTech. Y vamos a ver los nombres, vamos a ver si encontramos algunos nombres conocidos. Sí tenemos algunas que, como un PayPal, por ejemplo, un Fidelity. ¿Qué estoy viendo también? Aquí veo, si bien sí también tienen un peso importante las primeras posiciones, yo te diría que echarle un foco especial a las primeras, igual 4, 5, 6 posiciones. Coinbase, fíjate, también ahí está Fidelity, Coinbase, varias financieras, PayPal, y creo que está interesante este acceso. Creo que también no todas las vamos a poder comprar desde el SIC de manera individual, pero pues aquí tienes una manera diversificada. También te va a servir para ideas, campeón. Oye, es que me gusta el sector, pero no sé por dónde necesito, ya se me acabaron las opciones. Pues mira, agarras el ETF, ves qué tiene adentro en la panza y con eso ya puedes ir investigando empresas hasta encontrar algunas que te gusten y que estén en el SIC. Oye, nombres bien interesantes, Square, Intuit, también los de QuickBooks, PayPal, empresas muy populares. Qué locura que también hasta la de Coinbase, que es el exchange para comprar criptomonedas más grande de Estados Unidos. Te va interesante, muy buena opción sacar ideas aquí para que vayas analizando. Y si no te quieres meter en tanto rollo, pues por lo menos que tengas un ETF en un sector con mucho potencial. Todos estos ETFs que estamos viendo ahorita de litio, de ciberseguridad, de fintech, yo creo que tienen buen potencial a futuro. Hasta la fecha, yo creo que de esos 3 que hemos visto, se les dé potencial. No quiere decir que vas a ganar dinero sí o sí, que 100% de garantía. Pues no, realmente no. Puedes entrarle a la evaluación muy alta, y aunque sean excelentes empresas, si tú pagas demasiado por una empresa, tu porcentaje de rendimiento va a estar limitado e incluso puedes tener pérdidas. Entonces también ten mucho cuidado. No porque sea un negocio muy bueno, en un sector muy bueno, con mucho crecimiento, quiere decir que te va a ir bien. Tienes que asegurarte cuánto vas a pagar por la empresa. Y si el precio es razonable, a lo mejor un poquito más del precio justo, puede que te vaya bien. Pero si es un precio ridículo, pues no tanto. Entonces, ¿qué usas ahí? Pues puedes usar el múltiplo price to earnings, puedes hacer una evaluación más completa, pero tienes una buena referencia. El que sigue, Manolo, este va enfocado a los campeones que les encantan los videojuegos. Yo toda mi vida he jugado videojuegos desde que tengo memoria, me gustan mucho y me gustaría ganar dinero con ellos. En su momento llegué hasta vender servicios de un videojuego como un servicio. Ahora me gustaría ganar dinero por la vía de la inversión, comprar un ETF que invierta en ciertas empresas que se dedican a desarrollar videojuegos y obtener rendimientos interesantes. Entonces este ETF se llama Hero, la clave pizarra, HERO, y es un ETF que se enfoca en videojuegos
y en esports, y deportes así que electrónicos, hay varios por ahí. Entonces vamos a ver qué es lo que dice. La descripción del fondo nos indica que se enfocan en empresas que desarrollan o publican videojuegos, que se encargan de ofrecer servicios de streaming, por ejemplo, para transmitirlo en vivo, distribuir los videojuegos o contenido de esports. Ligas, producir hardware para los videojuegos, eso también es interesante. No nada más es hacer el juego, sino a lo mejor yo te vendo un control, te vendo los periféricos, te vendo el mouse, te vendo el teclado, te vendo la computadora, las tarjetas de video, todo lo necesario para que tú puedas pasar un buen rato jugando. Y hasta viene realidad virtual. Fíjate, si te interesa, campeón, de invertir en realidad virtual, se te va a tener empresas que andan por esos sectores. Entonces, estos también siguen a un índice. El índice se llama Solactive Video Games and Esports Index. Así lo puedes buscar. Ellos replican el comportamiento de ese índice. Este lo hicieron en 2019, prácticamente a finales de 2019. Entonces es bastante nuevo. Tiene 41 empresas. Si se fijan, estos ETFs que estamos viendo están muy, muy concentrados porque justamente son temáticos. 30 empresas, 40 empresas. No son ETFs con cientos de empresas como los que normalmente mencionamos. Entonces aquí el riesgo puede ser un poquito mayor. No está tan diversificado. Estamos concentrados en un sector, pero el potencial de rendimiento también puede ser mayor si a ese sector le va bien. Sí, totalmente. Y fíjate, cada vez he conocido muchas personas que están metiéndose al mundo de justo de las ligas de eSport. Entonces, pues ahora ya tienes otra opción, ¿no? A lo mejor, si dices que a mí me gusta en un nivel muy amateur, yo a lo mejor no aspiro a esos grandes grupos de competiciones donde luego hay mucho dinero también en juego. Pues bueno, aquí tienes una vía fácil para invertir. El costo de todos los ETFs que he estado viendo que oscila entre 600, 700 pesos, en este caso está muy cercano a los 600, entonces la verdad es que es asequible. Un total expense, un gasto de 0.5% en línea con lo que les he platicado, que son ETFs de costo medio, paga dividendos de manera semestral. Y bueno, vamos a ver las empresas y vamos a ver un poco más a detalle. De entrada tienen menos volatilidad, de todos los que hemos visto, tienen menos volatilidad, medido por, ¿en qué nos estamos fijando ahorita Omar y yo? En la desviación estándar y en beta, que son dos indicadores. Beta, cómo se mueve respecto al mercado, respecto al S&P 500, y se ha oscilado menos. Cuando el mercado ha crecido, este crece, pero en una menor medida. Cuando el mercado se ha caído, este se cae en una menor medida, con información histórica a través del beta. Y entonces, pues este nos da una señal de menor riesgo y vamos a ver los rendimientos. Por los rendimientos no hay tanta historia, justo por el desarrollo. Tenemos aquí la información un año que supera el 41%, desde que se lanzó 58.86. La verdad es que está un poco, les digo, sesgado por el último año. El último año, quienes ya invertíamos en bolsa, pues nos vimos favorecidos por una tendencia alcista en la gran mayoría de sectores, no en todos, pero en la gran mayoría. Y todo lo tecnológico, salud, en este caso videojuegos, chips, semiconductores, la verdad es que tuvo un crecimiento de esos niveles. Habrá que hacer tu propia tesis, pero este es un dato atípico. Principalmente, fíjate, tiene mucho sentido que si bien Estados Unidos es el primer lugar, 39%, tenía que salir también los japoneses, Corea del Sur, China, que también son muy activos en este sector. Y aquí te aseguro que sí vamos a encontrar acciones conocidas. Vamos, por favor, Omar, a ver algunos nombres. Tenemos Nintendo, tenemos Nvidia en segundo lugar, Electronic Arts, Activision Blizzard. Tenemos varios nombres que Ubisoft, tenemos varios que a los que nos gusta el mundo de los videojuegos, también me incluyo. Capcom, van a haber varios nombres comunes. Zynga, hay varios. Un montón. Electronic Arts, el famoso del FIFA, ¿no? EA Sports in the Game. Muy, muy popular. O sea, realmente yo toda mi infancia, juventud, recuerdo haber estado jugando todos esos videojuegos y hasta me pongo nostálgico, no me acuerdo de todo eso. Digo, qué padre por invertir en algo así, pero habrá que ver, acuérdate, no invertir con emociones, sino invertir con números, con análisis, con tesis. Entonces, hacer análisis antes de comprar, no más porque nos guste, quiere decir que es una buena inversión. Nombres bien interesantes, fíjate. Lo curioso es que la porción más grande yo no la conozco, no sé si tú conoces, que se llama SEA LTD, SE. Habrá que buscar a ver si lo encontramos aquí, SEA LTD. Se me hace curioso que sea la posición más grande y que nunca la he escuchado, y considerándome una apasionada de los videojuegos. Consumer Internet Company. Ok, sí, es más como una plataforma, no tanto como desarrolladores. Pero se ve bueno el ETF. Es poca la información que tenemos para ver los rendimientos históricos, pero estas empresas, muchas de ellas tienen muchísimos años ya en la bolsa. Entonces podemos estar viendo, por ejemplo, Nvidia. Me gusta mucho, tengo acciones de Nvidia, tengo acciones de Activision Blizzard.
Entonces es un ETF sólido, hablamos de unas 50 empresas más o menos, para que tú te puedas diversificar en el sector de los videojuegos, que también es un sector con mucho potencial. Cada vez hay más jugadores, cada vez es más fácil acceder a un buen equipo para poder jugar. Ya incluso están sacando, Manolo, consolas, o vaya, no, ni siquiera son consolas, o es un control que te permite transmitirlo por medio de streaming, por medio de una conexión a internet y una televisión, una laptop, el videojuego. Y tú nada más, por ejemplo, compras el Google Stadia, se llama, que es tal cual yo lo tengo, es un control, y tú de ahí ya puedes jugar transmitiendo todo con una suscripción de $8 al mes. Cosa contraria, si tú quieres comprar el PlayStation 5, no sé ni cuánto vale, pero te seguro que vale más de 10,000 pesos, una locura, muy, muy caro la consola, y luego aparte tienes que comprar los juegos, a lo mejor aparte de una suscripción. Entonces ya a lo que está migrando esto, poco a poco lo que yo estoy viendo, es a transmitirlo todo con internet, y ahí que requieres pues una buena conexión a internet, y a lo mejor un control, y ya con eso lo haces muy, muy accesible, para que más personas le entren. La parte de los esports, sí, dime, Manuel. Que ya muchos se están migrando justo al modelo de suscripción. Yo que sí me gusta y me compré mi PlayStation 5. ¿Cuánto te costó? A ver si le atiné. Estaba en 14,000, pero yo lo compré pues en una de las promociones de Amazon y con la tarjeta y con puntos y tal, me salió como en 11. Fue como una serie de ahí de descuentos, pero sí, en eso cuestan ahorita entre la nueva del Xbox y la del Play, están oscilando en los 13 y algo. Pero, tío, aparte ya se migró mucho a modelo de suscripción de los FIFA, que antes lo comprabas y ya tenías tu FIFA, ahora es suscríbete, paga mensualmente como Netflix y tienes acceso a los de FIFA, a los de básquetbol, a los de la NFL, y ahora quieres también los de aventura, pues también tienes PlayStation, no me acuerdo cómo se llama la suscripción, Network, no sé qué, ya es muy modelo tipo Netflix, lo que están adaptando en muchas plataformas asociadas a videojuegos. Es un modelo interesante, el modelo de suscripción a mí me gusta mucho porque te da un ingreso recurrente. Y es que el problema es, imagínense, por ejemplo, Sony, ¿no? Sony que vende el PlayStation, tú compras el PlayStation, pagas tus 14,000 pesos, pero luego que otro ingreso le va a llegar a Sony. A lo mejor si compras algunos videojuegos que ellos tengan, pero ya realmente el ingreso fuerte es cuando compran la consola. Cuando te migras a un modelo de suscripción, donde cada mes tienes que estar pagando, tal vez no les llegue tanto flujo de golpe, pero es más predecible y es más constante. Y es que lo malo es que en los negocios donde tu ingreso proviene de una venta y no sabes si va a volver a comprar el cliente, es más incierto. Entonces, analizar una empresa con un número de suscriptores, por ejemplo, por ejemplo, en el sector de las películas, un Netflix, es mucho más fácil de predecir cuánto efectivo les va a ingresar en el futuro, pues sabiendo más o menos cuántos suscriptores va a haber. Entonces, a mí me gusta mucho ese tipo de modelos. Creo que muchas empresas han migrado a esto. Hablemos, por ejemplo, de un Microsoft, que ahora ya, ¿qué hace? Te ofrece el Office por medio de una suscripción. A mí todavía me tocaron los buenos tiempos donde lo comprabas una vez y lo tenías de por vida. Ya todo eso se acabó, la licencia de Windows, todo eso lo están mirando, un modelo de suscripción. Pero bueno, pues nos quedan 3 ideas, pero nos queda poco tiempo para el episodio. Yo te propondría, vamos a agarrar uno de estos 3, y si a los campeones les gusta este formato, nos aventamos más ETFs de estos temas. Los temas que te puedo proponer ahorita son inteligencia artificial, robótica o agua. También por ahí me han preguntado mucho, Omar, ¿cómo se puede invertir en agua? También aquí lo podemos cubrir. ¿Cuál quisieras que agarráramos, Manolo? Fue de esas clásicas que das opciones, opción A, opción B, pero la C, me han dicho un montón de las C, Omar, ya, sesgaste mi decisión, vámonos por el de agua. No, pues platícanos un poquito de este de agua. Pues miren, justo también nos han llegado muchas peticiones y aquí pues está diversificado, ¿no? Tratamiento, almacenamiento, distribución, temas de infraestructura, purificación, estrategias eficientes y otras estrategias que giran en torno a proveer de agua limpia para fines industriales y sus derivados. Tiene 40 acciones dentro, 40 diferentes empresas. Hablamos de la cotización principalmente en Nasdaq y vamos a ver justo el costo, 0.50. Seguimos con la misma línea. El valor en este momento está un poco más, todavía más asequible, oscila en los 300, pasado los 330 pesos, paga dividendos de manera semestral. Y bueno, vamos a ver a detalle los otros indicadores que hemos analizado. Vamos a ver el tema de, fíjense aquí la parte de riesgos, no la encuentro, Mar, aquí no sé por qué no está la parte de, aquí no nos la pusieron la de la volatilidad, a lo mejor porque es muy reciente. Libre de riesgo, Manolo, es el agua no te la van a quitar de ningún lado. No te creas, pues no aparece, por alguna razón no sale. Aparecen los múltiplos, price to earnings, 26 este año, 33 el año pasado. Si se dan cuenta,
han oscilado han sido bastante similares todos los que hemos analizado. Uno que otro sí se disparaba, pero bueno, ahorita por la evaluación y el crecimiento que ha tenido mucho el mercado accionario, pues encontramos esos niveles elevados. Vamos a ver un poco los rendimientos. Este es muy reciente por lo que estoy viendo. ¿Desde cuándo se hizo, Omar? Lo acaban de hacer, 2021. Aquí está el tema. Este es de reciente lanzamiento, por eso no hay información para dar riesgos y tampoco hay mucha información que valga la pena comentar en cuanto a rendimientos. En el último mes ha tenido un desempeño negativo, 0.44 negativo. No hay información de 3 meses y desde que se lanzó, 5.32. O sea, no tenemos suficiente información para analizar. Entonces, ¿qué nos queda? Pues lo más importante, hacer una tesis a futuro. Tenemos países, principalmente Estados Unidos, 58.9%, y de ahí ya viene pues más diversificado entre muchos países. Sector industrial, 45%, sector también relacionado a servicios públicos, 42%, materiales, 8%, y yo creo que aquí las empresas, salvo que estés muy metido en el mundo del agua, vamos a ver si encontramos algunas conocidas. Omar, no sé si encuentras tú alguna que estés familiarizado. Pues mira, la verdad es que vienen varios nombres y la gran mayoría les puedo decir que no la conozco. Viene, por ejemplo, que se llama American Water, entonces pues hasta en el nombre tiene la palabra agua. Xylem, esa me suena, vamos a ver si la encontramos aquí. Xylem, tal vez alguna vez la he escuchado. Soluciones de agua y tecnología de agua. No, pues realmente no. Muy específico el sector. Aquí sí valdría la pena meternos más a ver cada una. Essential Utilities, Ecolab, United Utilities, ninguna, o sea, realmente ninguna de estas empresas que están aquí la había escuchado en mi vida. Aging Origin. Y algunas van a ser, como les decíamos, campeones muy específicas, ¿no? Para el tratamiento industrial, para el almacenaje. Entonces, creo que es interesante. Creo que aquí habrá quien tenga sus diferentes tesis. Y bueno, pues ya saben que por un costo de 0.50 de gestión, más la entrada de las casas de bolsa y la tradicional salida, podrás tener acceso a un portafolio con su diversificación. Yo le echaría ojo justo igual a las primeras 4 o 5 posiciones que son preponderantes, como dice Xylem, 9.16, American Water, 8.67. Habrá que echarle un ojo es diversificado, pero entender dónde está el dinero de manera preponderante. Fíjate, Manolo, pero qué locura. Si tú me hubieras preguntado al inicio del episodio, oye, Omar, ¿cómo puedo invertir en tratamiento de agua? Yo te he dicho, pues no sé, a lo mejor existe un ETF, pero ya te pones a buscar el ETF y ya tienes ahí 50 opciones donde puedes empezar a analizar. Entonces, muy buen consejo el que dabas, de, ¿sabes qué? ¿Quieres sacar ideas de inversión? ¿De dónde las sacas? Pues busca un ETF del sector que te guste, ve los nombres y empieza a investigar. Es un muy buen filtro, porque ya si la metieron al índice es porque está dentro de cierto sector y tú puedes monitorear los rendimientos históricos. Entonces es muy interesante los ETFs para encontrar opciones de inversión, para invertir en activos que a lo mejor por tu cuenta o no te iban a alcanzar o no iban a tener suficiente bursatilidad. Eso es lo otro. Bueno, le quisiera que nos platicaras un poquito de tu experiencia, porque nos habías comentado que algunos de estos ETFs tú los conoces, has comprado ellos. ¿Cómo lo has visto eso en la plataforma de GBM? ¿Es fácil de comprar, es fácil de vender o es complicado? ¿Cómo lo viste tú? Sí, justo he tenido varios yo de Global X en su momento y ¿qué se van a encontrar? Justo que el precio pues no va fluctuando tanto como otras acciones. Luego uno se acostumbra a tener acciones o ETFs muy bursátiles, muy comercializados que están cambiando en cada momento. Y aquí te puede pasar, oye, en la mañana ¿en cuánto está? Pues está en 560 y te metes por alguna razón en la tarde a ver alguna operación, pues siguen lo mismo, ¿no? Para la venta, que vendí algunas posiciones de estos ETFs después de que habían madurado, sí te cuesta un poquito más de trabajo. En algunos casos sí, ¿qué se tiene que hacer? Pues a lo mejor el spread que te va a salir, recuerda que cuando tú te metes a GBM, te sale como la última postura de compra y de venta, te sale ahí como un spread en la pantalla justamente donde tú pones tú el volumen, el precio que quieres comprar, el tipo de orden. Entonces ahí vas a ver luego los spreads muy amplios. Alguien lo quiere comprar en 560 y el último que lo quería vender era en 610. Entonces ahí luego tienes que jugar un poco con el precio, a lo mejor sacrificar un poco el precio o tardarte unos cuantos días. Me acuerdo uno que sí me tardé un par de días, dejé una orden con varios días de vigencia para que se pudiera ejecutar y no se ejecutó el primer día, sino se ejecutó hasta el tercer, cuarto día. Pero pues de ahí en fuera, como mi tesis era pues de mediano plazo, no me urgía el dinero, sabiendo eso, ¿no? Que no tienes esa bursatilidad como un QQQ con un VO,
Sería la única observación que les haría, que sí van a haber spreads grandes, van a haber menos bursatilidad y te puedes tardar, dependiendo tu precio, un par de días. Bueno, campeones, pues ahí lo tienen. Ya por último, si se preguntan dónde lo pueden comprar, pues la respuesta es que en cualquier casa de bolsa en México que nos gusta, Bursanet, Cuspid, si quieren practicar. Opciones hay muchas, todos los bancos tienen su casa de bolsa. Agarren una con la que se sientan cómodos y ahí lo van a poder encontrar. Es tan fácil como que busquen o el nombre del ETF o en su efecto las siglas que estuvimos mencionando. Transfieren el dinero, la compran. Muy, muy sencillo el proceso para vender lo mismo. Ponen el nombre, la venden, 2-3 días en lo que se asientan los fondos y luego los pueden retirar a su cuenta bancaria. Son inversiones, entre comillas, bastante líquidas, como mencionaba, no lo puede haber ahí de repente sus excepciones, pero sé que las vendes, te esperas un poco, pues se van a vender y retiras el dinero. Entonces, recordarles que esta es la primera sección de ETFs, pero tenemos un montón de ideas que quisiéramos compartir, platicar con ustedes. Entonces, a mí me encantaría que nos pudieran dejar en los comentarios, si se lo escuchan en Spotify, vayan a YouTube y déjenos un comentario en este video donde nos digan qué sectores quisieran que analizáramos ETFs del sector salud, financiero, tecnológico, robótica, inteligencia artificial. Ideas hay un montón. ¿Cuáles quisieran que le estuviéramos comentando? Justo, que aquí los campeones voten y díganos qué sector, y los más likeados o los más comentados, les vamos a traer igual como hoy, unas 6, 7 opciones de, ahora temáticas, ¿no? De tal sector quieres, bueno, te va a dar 6, 7 de diferentes proveedores y que estén disponibles para que los puedas tú adquirir a través de tu casa de bolsa de preferencia. Bueno, pues ahí lo tienen, campeones. Si quisieras agregar algo más a este episodio, Manolo. Pues que no se olviden hoy vamos a dar un mensaje diferente. No se olviden que tenemos 2 grupos en Facebook. El de Omar, la comunidad de Omar Educación Financiera tiene un grupo, y yo también tengo el mío que se llama Inversionistas Lago los Business, y ahí está muy interesante porque cada quien ahí se ayuda entre comunidad. Ahí a lo mejor Omar y yo, como siempre estamos acostumbrados a darles contenido, aquí entre toda la comunidad se ayuda, ponen preguntas, se van dando buenas prácticas. Todos los invitamos a que se unan. Obviamente son comunidades libres, le das unirte al grupo Omar Educación Financiera o Inversionistas Lago los Business, y ahí vas a tener otra opción para que tengas más ideas y conozcas gente afín a lo que tú estás haciendo. Excelente, campeones. Pues acuérdense de seguir las redes de Campeones Financieros en todos lados, las de Manolo Lago los Business, las mías Omar Educación Financiera, y nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien.